Estos viajes por el departamento nos han mostrado que cuando hablamos de la riqueza que posee el territorio, no solo debemos referirnos al recurso natural, sino también a la memoria artística y cultural que se está gestando en los diferentes rincones. Por eso, una vez más y con las ganas intactas, seguiré en busca de más historias y de nuevos personajes que a través del lenguaje del arte nos expresan todas sus emociones. Así que yo, Daniel Mira, los invito a que me sigan acompañando en este maravilloso recorrido que promete estar cada vez mejor. En el viaje de hoy exploraremos el mundo de las artes gráficas, donde a través de ilustraciones, viñetas e historietas conoceremos las visiones y los imaginarios que tienen los personajes que dan vida a proyectos como Wariskin y Altaís Comics. Dos propuestas que con toda seguridad les van a gustar tanto como a mí. Acompáñenme. Comienzo mi recorrido por Medellín y llego a un lugar conocido como La Bruja Rizo. Un espacio donde puedo comenzar a disfrutar de las publicaciones de nuestra primera artista mientras tiene lugar nuestro encuentro. Creo que como todos los niños me gustaba mucho dibujar, ¿cierto? Entonces tenía a mi mamá loca porque siempre estaba rayando las paredes o empezaba en el colegio a dibujar estas historias o estas comiquitas que veíamos en la televisión, que sí, Dragon Ball, Pokémon, todas estas cosas, me gustaba dibujarlas en el colegio y todos mis amiguitos eran como que, ay, hazme un dibujito, yo quiero uno. Y me gustaba mucho como esa tensión de hazme el dibujito. ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Bueno, permiso. Ella es Laura Guarisco, la creadora detrás de las piezas ilustradas con el sello de Wariskin. Y es que esta forma sonora, como se referían a ella en el colegio, se convirtió desde hace varios años en el seudónimo para sus publicaciones. Me gustaba contar historias de mí misma, porque inicialmente empecé a hacerlo como una especie de diario, ir anotando qué me pasaba en el día. Claro, las historias de niña, te imaginarás, eran muy de adolescente, preadolescente incluso. Y empecé a hacerlo, sí, mucho casi como un ejercicio de autoconocimiento, creería yo. Aunque sus dibujos han sido casi siempre un espejo de su alma, para esta artista venezolana y de raíces también colombianas, la mixtura de culturas que ha experimentado se ha convertido en una de sus principales inspiraciones a la hora de narrar. ¿El aguacatico sí me lo da? Don Gerardo, me regala porfa una mano de cambur y una lechosa. Era muy divertido porque cuando yo iba a hacer mercado y yo decía el nombre de ciertas frutas, no me entendían. Entonces yo decía, no, para que por favor una mano de cambur o para que me regales porfa una lechosa. Y el frutero era como que, ¿qué? ¿Qué me estás hablando? Y yo, ay Dios mío, ¿verdad que acá se le dice de otra forma distinta? Entonces dije, ok, esta puede ser una oportunidad para contar lo que estoy experimentando. De repente mucha gente se puede identificar con esto. Mientras sigo viendo más de su trabajo y conociendo de su voz las historias detrás de este, llegó la hora de conocer a nuestros próximos personajes. Desde chiquito el papel y el lápiz hicieron parte de mis juegos y de mi vida. Pero fue en realidad en la universidad, cuando estudiaba periodismo, que ese gusto por el dibujo empezó a compaginarse con ese otro interés de contar historias a través del periodismo. Y en esa búsqueda, por supuesto, encuentro en el periódico universitario de la Universidad de Antioquia de la Urbe la posibilidad de empezar a hacer los primeros ya cómics como periodísticos, juiciosos, donde estoy pensando no solo la historia, sino el dibujo. Yo de niña, como la mayoría de las personas, tuvimos como un acercamiento a los cómics que llegaban en el periódico, los monitos, pues como el cómic de prensa, pero con el tiempo pues como que hay una distancia de esa lectura, llega pues la universidad y luego la vida profesional y hay como un rompimiento pues como con esa lectura de historietas. El dibujo siempre ha sido la posibilidad de darle un poquito más a mis historias.
que por supuesto también escribo, como buen periodista creo que escribo. Y eso ha abierto puertas y tuve la posibilidad de conocer y asociarme con una mujer como Lina Flores y empezar a preguntarnos, hey, qué chévere contar historias dibujadas, cosas que nos interesen, cosas que sean nuestras, que desde el cómic cuente visualmente cosas que estén por fuera de los superhéroes, de los superpoderes, pero que usen ese lenguaje visual para contar. Nosotros estudiamos periodismo en la Universidad de Antioquia con Pablo Pérez y nuestro trabajo de grado para optar al título de periodistas fue una investigación sobre la vida y obra de Emilia Pardo Umaña, una de las mujeres que es considerada pioneras del periodismo en Colombia desde la parte profesional. Y años después, también por la pasión de Pablo de contar historias desde el cómic, Pablo fue el que me propuso que narráramos una parte de esa investigación de Emilia desde el cómic. Fue ahí que, digamos, empezó como a configurarse la idea no solo de narrar Emilia, sino de divulgarla. Y para buscar una manera de divulgar este trabajo que estábamos haciendo, creamos un sitio, una página web, Altais Comics. Dos propuestas gráficas muy diferentes, con procesos y temáticas muy diversas, pero que hoy nos expanden la visión sobre el mundo del cómic. ¿Pero qué retos implica narrar a través de este medio o qué espacios de divulgación tienen? Esto lo sabremos dentro de poco. Hoy nos encontramos explorando el mundo del cómic a través de las propuestas de Altais Comics y Wariskin, quienes han apostado por el dibujo como forma de conectar con el otro. Cuando estaba en séptimo, octavo grado, empiezo a crear como mis propias historias, como historieticas, pues, o sea, ya como agarrando un papel e intentando contar una historia de algo que me pasaba, con viñetas, con globitos, un poco intentando reproducir lo que veía en el periódico y lo sigo haciendo hasta que me gradúo en el colegio. Entonces me toca ir a la universidad y decido estudiar arquitectura. Mirar hacia atrás y ver las creaciones que a sus 12 años lograba realizar es reafirmar algo que en ese momento no parecía tan claro, y es que su camino siempre estuvo dirigido al mundo de las artes. Bueno, yo decido venir a Colombia en el año 2016 y llego primero a la ciudad de Barranquilla. Entonces vivo en la costa unos 2 años. Yo vengo de Caracas, entonces las primeras diferencias que yo encontré, por lo menos cuando llegué a Barranquilla, era que en Barranquilla sí están literalmente pegadísimos al mar y también al río, ¿no? Entonces la forma de hablar era incluso todavía mucho más caribeña de como yo hablaba en Caracas. Luego de 2 años en la costa, decido venir a la ciudad de Medellín y llego en el año 2018. Yo llego con todo, mando mis hojas de vida y no consigo trabajo como arquitecta. Y digo, bueno, mientras consigo trabajo como arquitecta, retomemos esto que me gustaba hacer de niña, que me apasiona, que es el tema de dibujar, pero además contar historias. Sí. Y empecé entonces a dibujar nuevamente todo lo que me ocurría un poco también como migrante, ¿no? Empecé como, bueno, estos temas de qué puedo dibujar y me llama mucho la atención las historias de los migrantes venezolanos que llegaban a Colombia. Empiezo a asistir a muchas ferias de ilustración, ferias de historieta, a festivales como Entre Viñetas. Empiezo a asistir a muchos lugares y a conocer a muchas personas que también estaban haciendo lo mismo. Y es cuando decido como dedicarme profesionalmente a esto de la ilustración, particularmente a hacer historietas. Laura es una persona muy cálida, muy trabajadora, responsable, siempre con una motivación pues como muy férrea, que es una cosa que es muy necesaria pues para hacer historietas. Es como que hay que tener pues como cierto impulso interior para hacerlo.
Altaís es un proyecto muy bonito que es cofundado junto con Lina Flores. Que es un espacio de encuentro, un espacio de conversación sobre todo. Nosotros decimos que en Altaís nos encontramos para leer y para conversar alrededor del cómic. Bueno, cuéntenme, ¿por qué decidieron hablar a través del cómic? Yo quiero saber eso, hermano. Bueno, no, siempre está en primer lugar el yo que está interesado en ese lenguaje visual, en esa cosa bella que pasa entre la tinta y el papel. Nosotros hemos evidenciado que el lenguaje del cómic como medio tiene una potencia para conectar con el lector que lo diferencia de los otros medios. Es el lector quien decide a qué velocidad se mueve, qué tanto salta o retrocede en el tiempo y finalmente construye él mismo la historia. Uno la propone, pero finalmente el lector, y eso es lo rico del cómic, construye esa historia que está leyendo. Nosotros particularmente exploramos lo que son como las historias de no ficción o los relatos reales a través del cómic y procesos de investigación periodística. El trabajo de Altaís Comics al tratarse de historias reales es riguroso en su proceso. Por eso se preocupan por investigar a fondo y así dar una mirada que respete y represente aquellos relatos que no son propios. Pues bueno, yo lo primero que tengo que contar es que conocí a Pablo y a Lina, o a Lina y Pablo, por el librito amarillo. Y ya me enteré de los otros trabajos de ese sitio web que tienen, de esa investigación, divulgación y creación que hacen en su Altaís. Lo describo como genial, me parece que era innecesario, y más en un país que ya está metido en el cómic, ¿cierto? En ese género, en la novela gráfica, total que soy fan de ellos. Bueno, yo creo que con Pablo pues hemos hecho un proceso de aprendizaje también de qué es eso de trabajar en equipo, de trabajar con otras personas y se va puliendo también sobre la marcha porque las maneras también van cambiando, las apuestas y cómo crece la escena cultural también se va modificando, entonces es un repensarse constantemente. Yo creo que más allá del dibujo, yo aporto una mirada de narrador, una mirada de un contador de historias que disfruta hacer eso que a veces es tan complicado. Crear en colectivo yo creo que es sobre todo la posibilidad de permitirse acercarse a otros métodos de trabajo y a otras miradas que no necesariamente son las propias o las que uno ha configurado en su ejercicio profesional, ¿cierto? Suelo trabajar un estilo como una línea muy limpia, muy sencilla, digamos, o sea, un dibujo bastante no tan elaborado, que con pocas líneas, digamos, puedas entender qué es lo que se está contando, ¿no? Y estoy trabajando más de forma digital, entonces ya no estoy tan análoga con colores, sino que he brincado un poco al tema de la computadora, a ver que si en Photoshop qué pinceles puedo usar, qué colores en digital puedo probar. Ver las historietas de Laura es adentrarse un poco en su ser, en su vida y en sus propias experiencias. Algunas dolorosas, pero otras cargadas de mucho humor, sueños e ideales. Coco Sete es protagonista de un montón de historias desde que decidimos adoptarla. Ella prácticamente empezó a salir en Instagram, que era un poco donde publicaba las historias de forma virtual, y mucha gente empezó a identificarse con ellas y a contar, digamos, como las mismas cosas de, ay, mi perrita hizo exactamente lo mismo, mi perro también es así de loco corriendo. Entonces ha sido como muy bonito, digamos, dibujarla a ella y no sé, me gustaría también hacer una publicación, de repente un librito de todas ellas juntas. Cuando llegó Laura era un proyecto que que había hecho yo, que era como un taller, ¿cierto? Entonces era como un espacio académico donde yo compartía un poco sobre el lenguaje de la historieta. El oficio del dibujante es un oficio supremamente solitario y es importante pues como poder tener como con quién relacionarse y con quién poder confrontar el trabajo. Entonces de eso se trata un poco y pues llevándolo pues como particularmente al caso de Laura es eso, o sea, es
hacemos un trabajo colectivo en el cual pues como todos nos nutrimos pues de lo que estamos haciendo entre todos. Empecé con ellos y ahí saco mi primera autopublicación aquí en Medellín, que se llama No me gustan las peceras, y fue una experiencia súper enriquecedora, aprendí muchísimo en el taller, tanto de Luis como de todas las personas que asistieron a él. Entonces logré como encontrar ese lugar para hacer esto que me gustaba hacer. Bueno, una de las cosas que sucede con el cómic es que hay imaginarios alrededor de esa palabra, ¿cierto? O que está asociado solamente a un público infantil, o que está asociado a unas primeras lecturas, o que puede ser una lectura fácil porque tiene imágenes, y son imaginarios que realmente no se corresponden con la realidad de lo que pasa en el cómic. Yo puedo encontrar un montón de posibilidades de lectura para un montón de gustos, entonces creo que hay mucha diversidad de lectura que a veces nos perdemos porque hay prejuicios alrededor de la palabra. Altais crece y ahora somos 4 personas, Juan David Montoya, Estefanía Henao, Lina Flores, yo, y como somos investigadores, nos gusta escarbar en la historia de la historieta, de lo que está sucediendo. Particularmente en lo que nosotros hacemos, que tiene tanto componente de lo real como de la investigación periodística, requiere el proceso previo, que es precisamente toda esa carpintería de levantar la información. Entonces son muchas reuniones, son muchos procesos de mirar y revisar referentes, revisar y contrastar también esa investigación que tenemos. Y hacemos pues el ejercicio de estar siempre utilizando como referencia para los dibujos fotografías de ellas que llevamos aquí para que se configuren en la historia. Me parece que tiene pues la picardía, que es en el buen sentido, y la profundidad. El mensaje, pues. Se nota la investigación y como está el golpe o el toque del dibujo y la conjunción de ambas cosas, del texto y la imagen, me gusta mucho, lo veo muy bien, lo veo muy arriba. Eso es mi opinión, pues. Además de conocer de cerca el proceso de creación, tuve la fortuna de recorrer con ellos una de sus exposiciones inspirada en la primera mujer graduada de Derecho, dándome cuenta con ello del gran potencial artístico e investigativo que tiene su obra. Otro trabajo que muestra su interés por exaltar vidas y evidenciar la historia de personajes que han decidido creer. Hoy hemos estado conociendo cómo a través de viñetas, metáforas visuales, líneas características y composiciones diferentes se puede traducir una visión de mundo. Pero esto aún no termina, por eso no se despeguen para conocer los últimos detalles de estas historias. Para Laura, el hecho de emigrar, trayendo sus raíces culturales y conociendo las de nuestro país, le ha hecho considerar que las fronteras y los límites se extienden, convirtiendo los dos países en una misma región. Yo tenía como un montón de cosas que quería contar y con mucho humor además, quería contarlas de una manera divertida y de qué forma podíamos conectar venezolanos y colombianos. Cuando decido con Papaya y con Cambur, dije, bueno, me voy a ir por el lado del humor. Yo quiero contar cosas que den risa, que son, o sea, hay palabras que uno dice que en Venezuela significan algo, aquí significan otra, y cuando las cuentas dan es mucha risa. Entonces quería contar como con mucho humor estas historias, y ha sido muy chévere como conectar no solamente pues con el venezolano que está aquí en Colombia, sino con el colombiano que por supuesto tiene amigos, tiene familiares, tiene mucha gente también viviendo acá de Venezuela. Entonces ha sido muy interesante entre todos como contarnos cuáles son esas palabras o esos modismos, esas formas de hablar que tenemos distintas, pero que al final nos conectan. Laura define de una forma muy especial estas dos publicaciones. Cambur es un proceso de rememoración y nostalgia por lo que se quedó atrás, mientras Papaya es un sentido de pertenencia por lo que se ha vivido y construido. Dos historias que resumen su transitar.
Con Laura, y yo pienso pues como que toda la gente de La Chimenea, pues mi idea es como que sigan publicando, ¿cierto? O sea, que hagan más publicaciones, autopublicaciones, libros. Yo le tengo temor a las expectativas, porque siempre tengo las expectativas sumamente altas y bueno, finalmente nunca salen las cosas como quiero que salgan, sino como tienen que salir en los tiempos que deben salir. Tengo varios proyectos en mente un poco, historias más cortas también autopublicadas, pero por los momentos eso es lo que se viene en camino. Bueno, Laura, me encantó conocerte, me encantó tu energía, me encantó tu trabajo, lo que haces, lo que elaboras, me parece muy bello contar historias a través de cómics. Y pues bueno, te felicito por todo lo que haces y por los temas que das a relucir. Son muchas las cosas para resaltar en el trabajo de Laura Guarisco, entre esas su trazo característico y los personajes a través de los que narra. Pero lo que más me parece importante exaltar es que ella habla a través de lo que vive y siente, tratando temas tan complejos como la migración y la adaptación a otras culturas. Por eso, yo les recomiendo que sigan todas sus publicaciones y obviamente vayan a una de las librerías a adquirir su trabajo. Altais no solo narra vidas e historias reales, también divulga la historia y la escena del cómic, abriendo con esto espacios nuevos para que personas como yo se dejen cautivar por este medio. Tres Horizontes es, porque realmente está recién publicado, pero es un proyecto, digamos, del corazón también, desde Altais Comics. Surge con una pregunta por el lugar de las mujeres en la ciudad de Medellín, pero sobre todo por cuáles son las renuncias, los desafíos, como los caminos que también tienen que tomar las mujeres que a veces no son visibles, ¿cierto? Es su idea, es una idea muy bonita a la que ella me invita a participar, ahí sí como dibujante, como un colega narrador para contar eso que ella estaba viendo y por lo que se preocupa. Yo creo que es una lectura muy interesante, precisamente porque nos abre la posibilidad de conocer eso que ven, ese 52% de la población con la que compartimos este planeta y esta ciudad. Altais es un espacio muy orgánico, a veces queda difícil como proyectar hacia dónde va, pero creo que en esa configuración de colectivo lo que espero es que siga creyendo hasta convertirse en un espacio en el que, quizá editorial, en el que también podamos ofrecer la posibilidad de que sea un espacio para que otros publiquen. Queremos darle forma también a varias investigaciones que estamos desarrollando desde el colectivo. Entonces, ahí hay unos desafíos que están en marcha, que no sabemos todavía cómo cobrarán forma más adelante, pero que son también proyectos que queremos del corazón y que queremos pues que también se vayan materializando para otras miradas de lectura. Voy a utilizar una frase prestada también de Elkin Obregón, a quien yo sé que Pablo y Lina apreciaron mucho como caricaturista y como hombre metido en el cómic y en la parte gráfica. Voy a decirles a los dos, sorpréndenos. El trabajo gráfico que realizan Lina y Pablo desde Altais Comics es demasiado relevante en la escena artística, ya que demuestra que esta línea narrativa está ligada además a un proceso muy riguroso de investigación para lograr los mejores resultados de comunicación. Así que yo les recomiendo que ustedes por supuesto los sigan y adquieran alguna de sus publicaciones. Así termina este recorrido, y con este sigo ratificando que el arte siempre será un medio muy poderoso para expresar, narrar y reflexionar. Por ahora seguiré mi camino para descubrir muchas más historias en este territorio de artistas.